Bienvenidos a otro episodio de La Marca del Olvido. Soy su anfitrión y hoy nos adentramos en un relato tan perturbador que muchos historiadores han ocultado deliberadamente sus detalles del registro público. Esta es la historia de la familia Ashworth, un linaje plagado de tragedias inexplicables, sucesos extraños y una sombra persistente que los siguió a través de siglos y continentes. Antes de comenzar, debo advertirles, lo que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. La historia de los Ashworth no es simplemente una crónica de infortunios. Es un testimonio de fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Fuerzas que algunos creen que estaban decididas a borrar este linaje de la existencia. Nuestra historia comienza en 1652 en la escarpada costa de Escocia, donde Alistair Ashworth, un noble menor con grandes ambiciones, estableció la finca familiar conocida como el Risco del Cuervo. La propiedad fue obtenida en circunstancias sospechosas. Los dueños anteriores, la familia Kestrel, perecieron todos en un misterioso incendio apenas unas semanas antes de que Alistair adquiriera la tierra por una fracción de su valor. Quienes conocían la zona a menudo hablaban de la turbulenta historia de la tierra. El folclore local sugería que los terrenos del Risco del Cuervo habían sido sagrados para adoradores paganos, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y algo más era aterradoramente delgado. Sin embargo, Alistair, un hombre de ciencia y escepticismo, desestimó tales cuentos como los desvaríos supersticiosos de campesinos sin educación. La esposa de Alistair, Isolde, sin embargo, fue menos escéptica. Desde el momento en que puso un pie en los terrenos, afirmó oír susurros en las paredes, murmullos suaves e ininteligibles que la seguían por toda la casa. Se quejaba de pesadillas vívidas en las que presenciaba a generaciones de sus hijos no nacidos sufriendo destinos horribles. Estos sueños eran tan perturbadores que Isolde comenzó a llevar un diario detallado, que más tarde se convertiría en una de las fuentes primarias más importantes para entender la maldición de los Ashworth. «Los vi a todos esta noche», escribió en una entrada particularmente inquietante. «Hijos que aún no he parido, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, todos sufriendo, todos muriendo antes de tiempo, y detrás de todos ellos una sombra, observando, esperando, hambrienta. Conoce sus nombres, nombres que aún no he elegido. Conoce sus rostros, rostros que aún no he visto, y es paciente, muy, muy paciente». A un año de mudarse al Risco del Cuervo, Isolde dio a luz a gemelos, un niño llamado Rowan y una niña llamada Lilia. El parto fue difícil, y la partera informó más tarde que los bebés nacieron con marcas de nacimiento inusuales, pequeñas marcas en forma de media luna en la base de sus cuellos, que parecían oscurecerse y desvanecerse con las fases de la luna. Durante un tiempo, la vida en el Risco del Cuervo pareció normal. Los negocios de Alistair florecieron, y los gemelos se convirtieron en niños sanos, aunque algo peculiares. Eran inseparables, a menudo hablando en un lenguaje privado que nadie más podía entender. Se les encontraba deambulando por los terrenos de noche, afirmando seguir a los que susurran, quienes les contaban secretos sobre el futuro. La primera verdadera tragedia ocurrió en el 7º cumpleaños de los gemelos. Durante su celebración, la joven Lilia se alejó de la fiesta y desapareció en los densos bosques que rodeaban la finca. Se organizó una partida de búsqueda de inmediato, pero la niña parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. 3 días después, Rowan comenzó a gritar en medio de la noche, insistiendo en que su hermana lo llamaba desde el viejo pozo en el borde este de la propiedad. Un pozo que había sido sellado antes de que los Ashworth se mudaran. Cuando Alistair y los sirvientes fueron a investigar, encontraron que la pesada cubierta de piedra del pozo había sido movida de alguna manera. En el fondo, descubrieron el cuerpo de Lilia, con los ojos abiertos y fijos, su boca congelada en un grito silencioso. Lo que más perturbó a los investigadores no fue solo la muerte de la niña, sino la condición de su cuerpo. A pesar de haber estado desaparecida durante 3 días, Lilia no mostraba signos de descomposición.
Su piel estaba fría al tacto, pero no tenía agua en los pulmones, lo que sugería que no se había ahogado. Lo más extraño de todo es que, aferrada en su mano, había una pequeña y detallada figurilla de piedra de origen desconocido, una forma encorvada e inhumana con demasiadas extremidades y lo que parecían ser tentáculos emergiendo de su espalda. El condestable local, un hombre supersticioso llamado Silas Croft, escribió en su informe: la muerte de la niña no tiene explicación natural. El pozo estaba sellado. La cubierta de piedra era demasiado pesada para que una niña la moviera. Y esa figurilla maldita, solo he visto algo parecido una vez, en un libro de conocimiento prohibido que nunca debió ser escrito. Si esto es lo que temo, que Dios ayude a los Ashworth, porque nada más podrá hacerlo. La muerte de Lilia cambió a la familia irrevocablemente. Isolde se encerró en sí misma, pasando sus días escribiendo frenéticamente en sus diarios y sus noches vagando por los pasillos del Risco del Cuervo, escuchando los susurros que ahora parecían seguirla a todas partes. Alistair se sumergió en su trabajo, a menudo viajando durante meses, como si intentara escapar de la sombra que había caído sobre su hogar. Rowan, sin embargo, sufrió la transformación más inquietante. De ser un niño brillante y hablador, se volvió retraído y silencioso. Se negaba a salir de su habitación durante el día, afirmando que el sol los lastima y cuando ellos sufren, me hacen sufrir a mí también. La única persona con la que hablaba era su madre, y los sirvientes informaron haber oído sus conversaciones, en las que Rowan a veces hablaba con la voz de su hermana, transmitiendo mensajes de lo que él llamaba el otro lado. 2 años después de la muerte de Lilia, el desastre golpeó de nuevo. Una misteriosa enfermedad se extendió por la casa, matando a 5 sirvientes en cuestión de días. Los síntomas no se parecían a nada que el médico local hubiera visto antes. Sensibilidad extrema a la luz, seguida de la aparición de lesiones en forma de media luna, similares a las marcas de nacimiento de los gemelos Ashworth. Y finalmente, una especie de locura en la que las víctimas balbuceaban sobre los que susurran, antes de que sus cuerpos simplemente se detuvieran. No por un fallo detectable del corazón o los pulmones, sino como si lo que los animaba simplemente se hubiera marchado. Alistair, que había estado fuera por negocios, regresó para encontrar su hogar en caos y a su esposa al borde de la locura. Decidido a entender lo que estaba sucediendo, comenzó a investigar la historia de la tierra sobre la que se erigía el Risco del Cuervo. Lo que descubrió lo horrorizó. La zona había sido efectivamente un lugar de culto pagano, pero no de ningún culto o religión reconocidos. Textos antiguos se referían a un grupo llamado los Guardianes del Velo, que creían que ciertos lugares del mundo servían como portales a otras dimensiones, lugares donde entidades no pertenecientes a nuestra realidad podían cruzar. El Risco del Cuervo, al parecer, estaba construido sobre uno de esos portales. Los guardianes habían realizado rituales para evitar que lo que existía al otro lado cruzara. Pero estos rituales requerían sacrificios de sangre, una tradición que la familia Kestrel, los anteriores dueños de la tierra, habían mantenido en secreto durante generaciones. Cuando todos perecieron en el incendio, el ritual se detuvo, y según el texto que Alistair descubrió, cuando el ritual se detuvo, la puerta comenzó a abrirse. Alistair, un hombre de razón ahora enfrentado a lo irrazonable, tomó una decisión fatídica. Si se requería sangre para cerrar la puerta, entonces se proporcionaría sangre. No la sangre de la inocencia, como habían usado los guardianes y los Kestrel, sino la sangre de quienes habían abierto la puerta sin saberlo, su propia familia. En el solsticio de invierno de 1661, Alistair realizó un ritual de su propio diseño, combinando elementos de los textos de los guardianes con su propio conocimiento científico. Isolde y Rowan fueron participantes voluntarios, ambos convencidos para entonces de que algo antinatural se había aferrado a su familia. El ritual tuvo lugar en el sótano del Risco del Cuervo, directamente sobre lo que Alistair creía que era el portal. Los detalles de lo que ocurrió esa noche
nunca se documentaron por completo. Pero lo que se sabe es que por la mañana, Alistair estaba muerto. Su cuerpo encontrado en el centro de un intrincado símbolo dibujado con su propia sangre. Isolde y Rowan sobrevivieron, pero ambos llevaban nuevas marcas en forma de media luna en las palmas de sus manos, marcas que, a diferencia de sus marcas de nacimiento naturales, no se desvanecían con las fases de la luna. En su diario, Isolde escribió: «La puerta está cerrada, pero no con llave. Alistair nos ha comprado tiempo, pero a un costo tan alto. La sombra permanece, observando, esperando. Ha probado nuestra sangre ahora, y no la olvidará. Seguirá nuestra línea, buscando una forma de regresar. Debemos dispersarnos, escondernos, asegurarnos de que la sangre de los Ashworth se diluya hasta que lo que nos busca ya no pueda reconocer su sabor. Esta es nuestra carga ahora, asegurar que nuestro linaje nunca vuelva a cobrar fuerza, porque si lo hace, la puerta se abrirá una vez más». Tras la muerte de Alistair, Isolde y Rowan abandonaron el Risco del Cuervo. La mansión fue tapiada y se extendieron rumores de que estaba embrujada. Aquellos lo suficientemente valientes o tontos como para aventurarse en los terrenos informaron oír susurros y ver extrañas sombras parpadeantes incluso en los días más soleados. Isolde y Rowan viajaron al sur, estableciéndose finalmente en Londres, donde vivieron bajo el nombre falso de Hawthorne. Rowan, ahora un joven, se casó con una mujer llamada Sarah Collins, y juntos tuvieron 3 hijos: James, Thomas y Anne. Ninguno de los niños nació con la marca de nacimiento en forma de media luna, lo que llevó a Isolde a esperar que quizás lo que se había aferrado a su familia finalmente los había soltado. Esta esperanza resultó ser efímera. En su 18º cumpleaños, James Ashworth, ahora Hawthorne, comenzó a experimentar las mismas pesadillas que su abuela había descrito en sus diarios. Visiones de generaciones aún no nacidas, sufriendo y muriendo antes de tiempo. Y detrás de todos ellos, la sombra, todavía observando, todavía esperando. Isolde, dándose cuenta de que la entidad no los había olvidado, sino que simplemente había estado esperando su momento, tomó una decisión desesperada. El linaje de los Ashworth debía dispersarse aún más. Usando lo último de la fortuna familiar, arregló que cada uno de sus nietos fuera enviado a diferentes rincones del mundo. James a las colonias americanas, Thomas a Francia y Anne a Escocia. A cada uno se le dio una nueva identidad y una carta sellada que debía abrirse en su 30º cumpleaños, explicando su verdadera herencia y la maldición que seguía a su linaje. La propia Isolde permaneció en Londres con Rowan, ambos dedicados ahora a investigar cualquier medio posible para romper la maldición permanentemente. Se cartearon con eruditos y ocultistas de toda Europa, reuniendo conocimientos sobre casos similares y posibles remedios. Uno de esos corresponsales fue un erudito holandés llamado Maarten de Vries, que había estudiado numerosas maldiciones familiares en todo el continente. Su conclusión fue tan fascinante como perturbadora. Lo que usted describe no es una maldición en el sentido tradicional, sino una forma de entidad parasitaria, una que se adhiere a los linajes en lugar de a los individuos. Tales entidades se alimentan de la fuerza vital de sus anfitriones a lo largo de generaciones, haciéndose más fuertes con cada muerte. Son depredadores pacientes, dispuestos a esperar siglos para que su presa se multiplique antes de darse un festín. Los únicos casos documentados en que tales entidades han sido derrotadas involucran la extinción completa del linaje objetivo. Esta revelación llevó a Isolde a una sombría conclusión. La única forma de terminar verdaderamente la maldición era terminar con la línea de los Ashworth por completo. Pero no pudo decidirse a abogar por una medida tan drástica. En cambio, ella y Rowan continuaron buscando una alternativa, desarrollando un conjunto de rituales y precauciones
que al menos pudieran mantener a raya a la entidad. Estos incluían nunca permitir que múltiples descendientes de los Ashworth vivieran bajo el mismo techo, realizar un ritual de limpieza específico en cada luna llena y, lo más importante, asegurarse de que ningún Ashworth regresara jamás al risco del cuervo o al área circundante, donde la influencia de la entidad era más fuerte. Rowan murió en 1685 a la edad de 32 años, relativamente joven, pero más viejo de lo que muchos Ashworth malditos llegarían a vivir. Isolde le sobrevivió otros 15 años, usando su tiempo restante para compilar toda su investigación en un grimorio completo del que envió copias a cada uno de sus nietos. Este libro, conocido como El legado de los Ashworth, se convertiría en una guía crucial para las futuras generaciones que intentaran navegar por su herencia maldita. La historia ahora se divide en 3 ramas, siguiendo a los descendientes de James, Thomas y Anne. Cada rama encontró sus propias manifestaciones de la maldición, moldeadas por las culturas y circunstancias en las que se encontraron. James Ashworth, ahora James Foster, se estableció en Massachusetts, donde se convirtió en un exitoso comerciante. Se casó 2 veces y tuvo 6 hijos, ninguno de los cuales supo de su verdadera herencia hasta su 10º cumpleaños, cuando James reveló la verdad y distribuyó copias del grimorio de su abuela. La rama americana de la familia Ashworth pareció tener mejor suerte que sus contrapartes europeas, posiblemente debido a la distancia del risco del cuervo. Sin embargo, todavía experimentaron su parte de tragedias. Cada tercera generación, un niño nacía con la marca de nacimiento en forma de media luna, y estos niños invariablemente morían antes de llegar a la edad adulta, generalmente en extraños accidentes que involucraban trabajos, que involucraban agua o superficies reflectantes. Un caso particularmente perturbador fue el de Eliza Foster, nacida en 1751, con la reveladora marca de nacimiento. A la edad de 7 años, fue encontrada ahogada en un charco apenas lo suficientemente profundo como para cubrirle el rostro. Los testigos afirmaron que en los momentos previos a su muerte, la superficie del charco no había mostrado un reflejo del cielo, sino lo que parecía ser una ventana a otro lugar, un lugar de geometrías retorcidas y colores imposibles. La rama francesa, descendiente de Thomas, se integró en la aristocracia bajo el nombre de Lafayette. Abordaron la maldición desde una perspectiva más científica, documentando cada manifestación meticulosamente y buscando explicaciones racionales. Este enfoque analítico les sirvió bien hasta la Revolución Francesa, cuando su asociación con la nobleza llevó a la ejecución de la mayor parte de la familia. Una superviviente, Marguerite Lafayette, escapó a Inglaterra, donde, en un giro del destino, se estableció en el mismo pueblo cerca del risco del cuervo, sin conocer su importancia para la historia de su familia. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. A las pocas semanas de su llegada, todo el pueblo fue plagado por pesadillas. Los niños informaron haber visto una figura alta y delgada, con demasiadas articulaciones, observándolos desde ventanas y puertas. El ganado moría misteriosamente, sus cuerpos encontrados desangrados con heridas en forma de media luna en sus cuellos. La propia Marguerite comenzó a consumirse, su cuerpo envejeciendo décadas en cuestión de meses. Cuando un historiador local finalmente hizo la conexión entre Marguerite Lafayette y la finca del Risco del Cuervo, abandonada durante mucho tiempo, los aldeanos se volvieron contra ella. Fue encontrada muerta en su cabaña, su cuerpo contorsionado en una posición que los huesos humanos no deberían haber podido alcanzar. Sus ojos y boca, cosidos con un hilo negro no identificado que los médicos forenses no pudieron cortar ni quemar. La rama escocesa, que tomó el nombre de MacLeod, recurrió a la iglesia en busca de protección. Muchos se convirtieron en clérigos, creyendo que la fe podría protegerlos de la maldición. Esta rama produjo los registros más detallados de sus encuentros con la entidad, a la que interpretaron como un demonio enviado para probar su fe.
El reverendo Malcolm MacLeod, escribiendo en 1805, describió su encuentro. Vino a mí en la forma de mi hermana muerta, perfecta en cada detalle salvo por sus ojos, que eran ventanas a un vacío tan profundo que contemplarlos era conocer el verdadero significado del infinito. Habló con su voz, ofreciéndome un conocimiento más allá del entendimiento mortal, a cambio de un simple favor: reunir a los descendientes dispersos de los Ashworth para una reunión familiar en la casa ancestral. Me negué, por supuesto, y comencé a recitar las oraciones que mi abuela me enseñó. Mientras hablaba, su forma se derritió como la cera, revelando algo debajo de la carne prestada, algo con demasiados ángulos, demasiadas bocas. Se retiró, pero no sin antes prometer que volvería cuando mi fe flaqueara. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, los descendientes dispersos de los Ashworth, que ahora llevaban docenas de apellidos diferentes, lograron en gran medida mantener a raya la maldición siguiendo las precauciones de Isolde. Pero a medida que pasaban las generaciones y las conexiones familiares se volvían más distantes, el conocimiento de la maldición se diluyó, se descartó como superstición o se olvidó por completo. El punto de inflexión llegó en 1895, cuando un industrial estadounidense llamado Josiah Crane compró la finca del Risco del Cuervo, abandonada durante mucho tiempo, con la intención de restaurarla como casa de verano. Crane, sin saberlo, era descendiente de James Foster, anteriormente Ashworth, por línea materna. Su adquisición del Risco del Cuervo representó la primera vez en casi 250 años que un descendiente de los Ashworth tomaba posesión de la propiedad. El trabajo de restauración estuvo plagado de accidentes desde el principio. Los trabajadores informaron que las herramientas desaparecían, solo para ser encontradas dispuestas en extraños patrones, en habitaciones, por lo demás vacías. Varios hombres cayeron de los andamios a pesar de las medidas de seguridad adecuadas. 3 albañiles se volvieron locos después de derribar un muro en el sótano, balbuceando sobre la geometría de la oscuridad antes de arrancarse los ojos. El propio Crane comenzó a experimentar sueños vívidos sobre antepasados que no sabía que tenía. En estos sueños le advertían que abandonara el proyecto y huyera, pero Crane, un hombre hecho a sí mismo sin paciencia para la superstición, siguió adelante. La situación se deterioró cuando Crane trasladó a su familia al ala este, parcialmente restaurada de la mansión. Su esposa, Catherine, comenzó a oír susurros en las paredes, los mismos susurros que Isolde había documentado siglos antes. Sus hijos, los gemelos de 6 años, Elliot y Evelyn, desarrollaron una obsesión con el pozo sellado en el borde este de la propiedad, el mismo pozo donde se había encontrado a Lilia Ashworth. En el solsticio de invierno de 1895, exactamente 234 años después del ritual de Alistair Ashworth, la familia Crane se desvaneció sin dejar rastro. La única pista fue un diario encontrado en el estudio de Josiah, cuya última entrada decía: «Están entrando ahora. La puerta nunca estuvo completamente cerrada. Todos estos años se ha estado abriendo centímetro a centímetro, y yo era la llave que necesitaba. La sangre de los Ashworth regresó a la tierra de los Ashworth. Dios me perdone. Nos he condenado a todos». La desaparición de la familia Crane fue noticia internacional, con teorías que iban desde un elaborado fraude de seguros hasta un asesinato en masa. La finca fue nuevamente abandonada, esta vez acordonada por las autoridades como escena del crimen. Finalmente, el caso se enfrió y el Risco del Cuervo pasó a la leyenda, un lugar que los lugareños advertían a sus hijos que evitaran. Lo que nadie se dio cuenta fue que Josiah Crane había desencadenado inadvertidamente un resurgimiento de la maldición. La entidad, habiéndose alimentado de la familia Crane, era ahora más fuerte y capaz de extender su alcance más lejos que nunca. En todo el mundo, las personas con incluso una gota de sangre Ashworth comenzaron a experimentar pesadillas, a oír susurros,
a ver sombras moviéndose en las esquinas de su visión. La mayoría no tenía idea de por qué estaban siendo blanco. El conocimiento de la maldición de los Ashworth se había perdido para la mayoría de las ramas de la familia. Los grimorios fueron destruidos o guardados y olvidados. Aquellos que buscaron ayuda médica fueron diagnosticados con diversas condiciones psiquiátricas. Aquellos que no, a menudo tuvieron finales trágicos. Sus muertes fueron archivadas como accidentes, suicidios o fenómenos inexplicables. Una persona que sí entendió lo que estaba sucediendo fue la doctora Evelyn Thorne, profesora de folclore en la Universidad de Blackwater en Massachusetts. Thorne era descendiente tanto de la familia Kestrel original, que había sido propietaria de la tierra antes que los Ashworth, como a través de una compleja serie de matrimonios a lo largo de los siglos, de la rama escocesa de la familia Ashworth. Thorne había hecho del estudio de las maldiciones familiares el trabajo de su vida, impulsada por el conocimiento fragmentario de su propia herencia transmitido por su abuela. Cuando en 1898 comenzaron a surgir informes de personas en todo el mundo que experimentaban pesadillas idénticas con lunas crecientes y sombras susurrantes, reconoció el patrón. Usando los recursos de la universidad, Thorne comenzó a rastrear a las personas que experimentaban estos fenómenos, construyendo un extenso árbol genealógico que los conectaba a todos con los Ashworth originales. Su investigación reveló una escalada perturbadora en la actividad de la maldición. Lo que una vez había sido una depredación gradual del linaje a lo largo de los siglos, se había acelerado hasta convertirse en algo más urgente, más hambriento. En un artículo publicado en una oscura revista académica, Thorne escribió: "La entidad atada al linaje de los Ashworth parece estar acercándose a alguna forma de maduración. Las manifestaciones anteriores sugieren un patrón de alimentación y latencia, como un parásito que se atiborra y luego digiere. Pero la ola actual de actividad indica una alimentación continua en múltiples ramas de la familia simultáneamente. Algo ha cambiado en la relación entre depredador y presa". Los intentos de Thorne de advertir a las familias afectadas tuvieron un éxito limitado. La mayoría desestimó sus teorías como fantasía académica. Otros, que ya luchaban con lo que creían que era una enfermedad mental, se traumatizaron aún más con la sugerencia de que algo sobrenatural los estaba atacando. Unos pocos, sin embargo, reconocieron la verdad en sus palabras y buscaron su ayuda. Juntos, este pequeño grupo comenzó a compilar sus experiencias, comparando notas sobre defensas efectivas e identificando patrones en el comportamiento de la entidad. Descubrieron que ciertos materiales, plata, hierro y sal, parecían repeler la influencia temporalmente. Descubrieron que la entidad era más fuerte durante la luna nueva y más débil durante la luna llena. Lo contrario de la tradición de los hombres lobo, señaló Thorne, porque esto no es una criatura de nuestro mundo natural, sino su inverso. Lo más significativo es que se dieron cuenta de que la entidad no podía dañar directamente a sus víctimas. En cambio, las influenciaba hacia la autodestrucción, nublando sus mentes con desesperación o manipulando las circunstancias para ponerlas en peligro. Esto explicaba por qué tantos descendientes de los Ashworth habían muerto por suicidio o en accidentes que parecían lo suficientemente plausibles como para evitar el escrutinio sobrenatural. Armados con este conocimiento, Thorne y sus aliados desarrollaron un conjunto de protocolos para protegerse, rituales de limpieza regulares, círculos de protección de sal y hierro, y un sistema de compañeros para asegurarse de que nadie estuviera solo durante los periodos vulnerables como la luna nueva. Durante varios años, estas medidas mantuvieron a raya lo peor. El grupo creció, y Thorne finalmente rastreó a más de 100 descendientes de los Ashworth en 4 continentes. Juntos, formaron una red informal que llamaron los Dispersos, compartiendo información y recursos para combatir su maldición compartida. Pero la entidad era adaptable. A medida que sus víctimas desarrollaban defensas, desarrollaban nuevos métodos de ataque.
Las manifestaciones físicas se hicieron más comunes. Sombras que se movían independientemente de sus dueños. Reflejos que mostraban rostros diferentes. Voces que llamaban a las víctimas desde habitaciones vacías. Varios miembros de los dispersos desaparecieron a pesar de seguir todas las precauciones. Sus hogares fueron encontrados vacíos pero intactos, como si simplemente hubieran salido de la realidad. El punto de quiebre llegó en 1914, cuando la propia Thorne se desvaneció durante una expedición al Risco del Cuervo. Había ido allí con 3 colegas, todos descendientes de los Ashworth, creyendo que la clave para terminar la maldición podría estar en su punto de origen. Su equipo fue encontrado esparcido alrededor del pozo sellado, donde Lilia Ashworth había muerto siglos antes. De los 4, solo uno fue encontrado: Gideon Shaw, un primo lejano de Thorne. Shaw fue descubierto vagando por los páramos 3 semanas después, con el cabello completamente blanco, su mente destrozada. Antes de ser internado en un asilo, logró transmitir un mensaje fragmentado a su hermana. La puerta ya no es una puerta, es una boca y tiene mucha hambre. Evelyn vio lo que había al otro lado. Ella entendió. El linaje nunca estuvo destinado a perdurar. Tiene que terminar todo mientras todavía haya tiempo. Tras la desaparición de Thorne, los dispersos cayeron en el desorden. Sin su liderazgo y enfoque académico, muchos recurrieron a la superstición o abandonaron la lucha por completo. Algunas ramas de la familia lograron mantener las prácticas protectoras que ella había establecido, transmitiéndolas como tradiciones familiares, sin explicar completamente su propósito. A lo largo del siglo XX, la maldición continuó manifestándose de diversas maneras, adaptándose al mundo cambiante. Durante la Primera Guerra Mundial, un número inusualmente alto de soldados con sangre Ashworth murió en circunstancias extrañas. No por fuego enemigo, sino por accidentes en el entrenamiento, enfermedades extrañas que desconcertaron a los médicos militares, o por deambular en tierra de nadie como si fueran llamados por voces que solo ellos podían oír. La Gran Depresión vio un aumento en los suicidios entre los descendientes de los Ashworth, muchos dejando notas idénticas que simplemente decían: los que susurran dicen que esta es la única manera. El desarrollo de medicamentos psiquiátricos a mediados del siglo XX proporcionó cierto alivio a quienes experimentaban los efectos mentales de la maldición, aunque la entidad finalmente encontró formas de evitar esta barrera química. Una rama de la familia, los Kincaid de Seattle, descendientes de los Foster americanos, adoptó un enfoque tecnológico para el problema. Richard Kincaid, un ingeniero de software, desarrolló un algoritmo para rastrear muertes inusuales y diagnósticos psiquiátricos en todo el mundo, buscando patrones que pudieran indicar que los descendientes de los Ashworth estaban siendo atacados. Su sistema identificó varias ramas previamente desconocidas de la familia, permitiendo que fueran advertidas y protegidas. La hija de Kincaid, Julia, amplió el trabajo de su padre, creando una base de datos en línea que los descendientes de los Ashworth podían usar para compartir información de forma anónima. Esta red digital se convirtió en la encarnación moderna de los dispersos, con miembros en todo el mundo apoyándose mutuamente y documentando sus experiencias. El más completo de estos relatos provino de Akira Sato, una novelista que vivía en Hong Kong, cuya abuela había sido una Foster de Massachusetts. Sato experimentó su primera manifestación de la maldición a los 29 años, inusualmente tarde, lo que sugiere que la entidad la había pasado por alto, inicialmente debido a su herencia mixta. Las experiencias de Sato comenzaron con las pesadillas y susurros habituales, pero rápidamente escalaron a fenómenos más elaborados. Informó que se despertaba para encontrar su apartamento reorganizado, con los muebles colocados en patrones geométricos similares a los descritos en el grimorio original de Isolde. Su computadora se encendía sola, mostrando texto en un alfabeto que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Mensajes que prometían poder y conocimiento a cambio de un simple favor: organizar una reunión familiar. Usando la red de Julia Kincaid,
Sato se conectó con otros descendientes de los Ashworth, que experimentaban escaladas similares. Juntos notaron un patrón. La entidad parecía estar haciendo la misma oferta a múltiples miembros de la familia simultáneamente, siempre enmarcada como una reunión o encuentro del linaje. Esto llevó a una teoría inquietante. La entidad estaba intentando revertir la estrategia original de Isolde Ashworth de dispersar a la familia. Quería que el linaje se concentrara de nuevo, reunido en un solo lugar, donde pudiera alimentarse más eficientemente, o quizás para algún propósito que ninguno de ellos había adivinado todavía. La situación llegó a un punto crítico en 2011, cuando un donante anónimo ofreció financiar un estudio genealógico para personas con ciertos marcadores genéticos poco comunes. Marcadores que Julia Kincaid reconoció que correspondían precisamente con los descendientes de los Ashworth. El estudio invitaba a los participantes a un retiro totalmente pagado en una mansión histórica recientemente restaurada en Escocia. El nombre de la mansión nunca se mencionó en los materiales promocionales, pero los contactos de Kincaid en el Reino Unido confirmaron lo que temía. Era el risco del cuervo. Trabajando frenéticamente, los dispersos lanzaron una contracampaña, advirtiendo a todos los descendientes conocidos de los Ashworth que evitaran el estudio. Crearon noticias falsas sobre fraudes asociados con el proyecto e incluso lo denunciaron a las autoridades como un posible esquema de reclutamiento de culto. Sus esfuerzos evitaron que la mayoría de su red cayera en la trampa, pero no pudieron llegar a todos. 17 personas asistieron al retiro en el Risco del Cuervo. Nunca más se les volvió a ver. Las investigaciones oficiales concluyeron que el grupo había sido víctima de un pacto de suicidio en masa, aunque no se recuperaron cuerpos. La mansión misma se incendió hasta los cimientos, una semana después de su desaparición. El fuego tan intenso que derritió los cimientos de piedra. Un radar de penetración terrestre reveló más tarde algo inusual debajo de donde había estado el sótano. Un vacío perfectamente circular de 9 metros de diámetro que ningún equipo podía penetrar. Los intentos de perforar este espacio fueron abandonados después de que 3 equipos de perforación distintos renunciaran, todos citando pesadillas y voces que les decían que se detuvieran. La pérdida de esos 17 descendientes, la mayor reunión de sangre Ashworth en más de 350 años, pareció satisfacer temporalmente a la entidad. Durante varios años, después del incidente del Risco del Cuervo, las manifestaciones de la maldición disminuyeron significativamente. Los miembros de los dispersos se atrevieron a esperar que quizás la entidad se hubiera atiborrado hasta entrar en latencia de nuevo. Esta esperanza se hizo añicos en 2016, cuando el algoritmo de seguimiento de Julia Kincaid detectó un nuevo patrón. Los descendientes de los Ashworth en todo el mundo estaban teniendo hijos a un ritmo sin precedentes. Muchos informaron sentirse obligados a reproducirse, describiendo un impulso biológico abrumador que superaba sus decisiones anteriores de permanecer sin hijos. Muchos descendientes de los Ashworth, conscientes de su maldición, optaron por no tener hijos para evitar transmitirla. Aún más inquietante, un porcentaje inusualmente alto de estos niños nació con la marca de nacimiento en forma de media luna. La primera vez en la historia registrada que más de un puñado de Ashworth marcados habían existido simultáneamente. El Dr. Elias Norton, un genetista y descendiente de los Ashworth, logró obtener muestras de ADN de varios de estos niños. Su análisis reveló algo imposible: marcadores genéticos que no coincidían con ninguno de los padres. Segmentos de ADN que no parecían ser humanos en absoluto cuando se comparaban con el genoma estándar. Algo está cambiando a estos niños a un nivel fundamental, escribió Norton en su informe a los dispersos. La entidad no solo se está alimentando del linaje, lo está remodelando. ¿Con qué propósito? No puedo ni empezar a adivinar, pero no creo que estos niños sean completamente nuestros ya. Esto nos lleva al día de hoy.
donde los miembros restantes de los dispersos se enfrentan a un dilema imposible. La entidad que ha perseguido a su familia durante siglos parece estar entrando en una nueva fase de su existencia, usando su linaje para encarnarse en nuestro mundo a través de una nueva generación de niños. Sin embargo, estos niños, sean lo que sean, siguen siendo sus hijos e hijas, inocentes de cualquier maldad. Algunos abogan por medidas drásticas, la esterilización de todos los descendientes conocidos de los Ashworth, o incluso soluciones más extremas que no se atreven a pronunciar en voz alta. Otros creen que la respuesta se encuentra en volver a la investigación original de Isolde, que en algún lugar de los grimorios y diarios podría haber una manera de cortar permanentemente la conexión entre su linaje y la entidad. Una tercera facción, liderada por Akira Sato, propone algo radical: dejar de luchar contra la maldición y, en cambio, intentar comunicarse con ella. Durante siglos hemos visto a esta entidad como un depredador y a nosotros mismos como presas, argumenta Sato. Pero ¿qué pasa si esa no es toda la historia? ¿Qué pasa si hay algo que quiere más allá de simplemente alimentarse de nosotros? Los textos originales hablan de un portal, de algo que intenta cruzar. ¿Y si todo este tiempo ha estado tratando de decirnos algo? Este enfoque ha ganado terreno entre los descendientes más jóvenes de los Ashworth, particularmente aquellos nacidos con la marca en forma de media luna que han vivido con la presencia de la entidad toda su vida. Informan que cuando dejan de resistirse a los susurros y en su lugar los escuchan, los mensajes que reciben no siempre son amenazantes. Hay fragmentos de conocimiento, atisbos de una realidad que opera con reglas diferentes a las nuestras, y siempre, siempre, una sensación de urgencia desesperada. Tienen miedo de algo, informa Clara Vance, una joven de 16 años con la marca de nacimiento. Algo se acerca, algo que incluso ellos temen, y nos necesitan para sobrevivirlo. El linaje de los Ashworth nunca estuvo destinado a perdurar tanto tiempo por sí solo. Estaba destinado a evolucionar. Esta interpretación sigue siendo muy controvertida entre los dispersos. ¿Es una visión genuina? ¿O la entidad simplemente está adaptando sus tácticas de nuevo, encontrando una nueva forma de manipular a su presa, presentándose como un aliado potencial? El debate continúa, pero el tiempo puede estar agotándose. Los informes de manifestaciones están aumentando de nuevo, y los niños marcados están exhibiendo nuevas y perturbadoras habilidades, conexiones telepáticas entre ellos, influencia sobre los dispositivos electrónicos y, en algunos casos, el poder de manipular la realidad física de maneras pequeñas pero significativas. Sea cual sea la verdad sobre la maldición de los Ashworth, una cosa es cierta: el linaje que nunca estuvo destinado a perdurar, ha perdurado. Contra todo pronóstico, a través de continentes y siglos, a través de la tragedia y la persecución, los descendientes de Alistair e Isolde Ashworth han sobrevivido. Si esa supervivencia representa una victoria o simplemente una derrota prolongada, está por verse. El desarrollo más reciente en esta saga en curso ocurrió el mes pasado, cuando todos los niños marcados en todo el mundo informaron haber tenido el mismo sueño en la misma noche. En este sueño, estaban juntos al borde del vacío debajo del risco del cuervo. Una voz les habló, no en susurros esta vez, sino clara y directamente. El velo se está adelgazando, dijo. Lo que fue separado debe ser reunido. Lo que fue dispersado debe ser congregado. El linaje perdura con un propósito, y ese propósito está ahora al alcance de la mano. La puerta se abrirá una última vez, y deben elegir si cerrarla para siempre o pasar a lo que les espera. La sombra ha sido paciente. La sombra ha estado observando. La sombra los ha estado preparando. La hora de elegir está cerca. Lo que este mensaje significa: ¿qué elección enfrentarán estos niños? ¿Y qué consecuencias tendrá esa elección para el resto de la humanidad? Estas preguntas permanecen sin respuesta. Los descendientes de los Ashworth continúan su vigilia, observando y esperando la próxima manifestación de su antigua maldición.
esperando que, cuando llegue la confrontación final, tomen la decisión correcta. En cuanto al risco del cuervo, la tierra permanece vacía, acordonada por las autoridades debido a preocupaciones ambientales. Los lugareños todavía la evitan, aunque pocos recuerdan exactamente por qué. Por la noche, a veces se pueden ver luces moviéndose entre las ruinas. Los investigadores dicen que son solo adolescentes locales, desafiándose unos a otros a aventurarse en la mansión embrujada. Pero quienes han vivido cerca de la Tierra durante generaciones saben que no es así. Saben que los que susurran están cada vez más fuertes. Saben que las sombras se están alargando. Y saben que lo que sea que haya estado observando el linaje de los Ashworth durante todos estos siglos se está preparando para salir a la luz. La pregunta ahora no es si el linaje de los Ashworth estaba destinado a perdurar. Es para qué ha perdurado. Y la respuesta a esa pregunta puede determinar el destino de mucho más que una sola familia. Para aquellos de ustedes que están viendo y que pueden haber experimentado pesadillas inusuales con medias lunas y susurros, que pueden haberse sentido atraídos por esta historia por razones que no pueden explicar, que incluso pueden tener una pequeña marca de nacimiento en la base de su cuello que parece oscurecerse y desvanecerse con las fases de la luna. Consideren esto no solo como una historia, sino como una advertencia. Revisen su árbol genealógico. Busquen los nombres que hemos mencionado: Ashworth, Hawthorne, Lafayette, MacLeod, Crane, Kincaid, Sato. Si los encuentran, sepan que no están solos. Los dispersos todavía están ahí fuera, todavía luchando, todavía buscando respuestas. Y hagan lo que hagan, manténganse alejados del risco del cuervo. La puerta aún no está completamente abierta, pero ya no está completamente cerrada. Y algo está esperando justo al otro lado. Algo que conoce su nombre antes de que lo hayan pronunciado. Algo que ha estado observando a su familia durante más tiempo del que pueden imaginar. Algo que susurra en la oscuridad. El linaje perdura. El linaje perdura. El linaje perdura. Pero la pregunta más aterradora de todas sigue sin respuesta. ¿Y si nunca estuvo destinado a hacerlo? Los están observando ahora, a través de sus ojos. Siempre han estado observando. Si todavía están viendo, querido espectador, debo informarles que lo que sigue no era parte de nuestro guión original para La Marca del Olvido. El equipo de producción insiste en que nunca grabaron este segmento. Sin embargo, aquí está, adjunto al archivo, descubierto solo durante la edición final. He estado investigando el caso de los Ashworth durante casi 3 años. Lo que comenzó como una simple curiosidad histórica se convirtió en algo más. Visité archivos en 3 continentes. Entrevisté a docenas de personas que afirmaban tener ascendencia Ashworth. Y sí, incluso he estado en los terrenos de lo que una vez fue la mansión del Risco del Cuervo. Los lugareños la llaman la Tierra Muerta ahora. Nada crece allí. No cantan los pájaros. El aire se siente espeso, como si estuvieras tratando de respirar bajo el agua. Pasé solo 20 minutos en la propiedad antes de que comenzara el dolor de cabeza. Esa noche, tuve mi primer sueño de la sombra creciente. Desde entonces, los sueños se han vuelto más frecuentes, más vívidos, más interactivos. Me hablan ahora ofreciéndome mostrarme cosas que ningún humano ha visto jamás. Un conocimiento que ninguna mente mortal estaba destinada a contener. Todo lo que piden a cambio es que use esta plataforma, La Marca del Olvido, para llegar a otros, para encontrar a los dispersos, para traerlos a casa. He descubierto algo que los Ashworth nunca supieron, algo que la doctora Thorne estaba a punto de comprender antes de desaparecer. La entidad no está tratando de erradicar el linaje, está tratando de perfeccionarlo. Las muertes, el sufrimiento, estas fueron pruebas, eliminando a los débiles, fortaleciendo a los supervivientes, preparando el linaje para lo que viene después. Verán, la puerta debajo del Risco del Cuervo no es solo un pasaje para que la entidad entre. Es una puerta para que algo
salga. La entidad ha estado remodelando el linaje de los Ashworth durante siglos, adaptándolo, evolucionándolo hacia algo que pueda sobrevivir en otro lugar, más allá de nuestra realidad, más allá de nuestra comprensión. Los niños marcados nacidos en los últimos años son la culminación de este trabajo. Ya no son completamente humanos, pero tampoco son monstruos. Son pioneros, embajadores, la primera generación capaz de existir en ambas realidades simultáneamente. He conocido a algunos de estos niños. Los he entrevistado cuando sus padres no escuchaban. Me mostraron cosas imposibles. Una niña de apenas 7 años extendió su mano y las sombras de la habitación se reunieron en su palma como oscuridad líquida. Un niño de 10 años cerró los ojos y describió con perfecto detalle una conversación que había tenido 3 días antes en una habitación cerrada, solo. Todos dicen lo mismo. Algo se acerca, una convergencia. Un momento en que nuestra realidad y la que está más allá de la puerta se tocarán momentáneamente, creando un puente. Y cuando eso suceda, se les dará una opción: quedarse aquí en nuestra existencia limitada, o cruzar a un lugar donde las leyes de la física son meras sugerencias, donde la conciencia misma es el bloque de construcción principal de la realidad. Lo que es realmente inquietante es con qué entusiasmo anticipan esta elección. Qué confianza tienen en que cruzar no solo es posible, sino deseable. Nunca estuvimos destinados a quedarnos aquí, me dijo un niño, su marca de nacimiento en forma de media luna oscureciéndose mientras hablaba. Este mundo es solo nuestro capullo. Desde que comencé esta investigación, he descubierto algo más, algo que no estaba buscando, algo que no quería encontrar. Hace 2 meses, mientras examinaba viejas fotografías familiares, noté una pequeña marca en la base de mi cuello. Una marca de nacimiento que nunca antes había visto, en forma de media luna. Me he hecho las pruebas de ADN. He rastreado mi ascendencia. Y sí, ahí está. 6 generaciones atrás, una tatarabuela cuyo apellido de soltera era MacLeod. Soy uno de ellos. La entidad me ha estado susurrando toda mi vida. Simplemente no sabía cómo escuchar. Y ahora lo sé. Este episodio de La Marca del Olvido nunca estuvo destinado a ser meramente informativo. Es un faro, una llamada, una reunión de los dispersos. Si han sentido una extraña resonancia con esta historia, si la mención de sombras susurrantes y medias lunas les toca una fibra sensible, podrían ser uno de nosotros. La sangre de los Ashworth podría correr por sus venas, diluida, pero no olvidada. La entidad recuerda. La entidad reconoce a los suyos. Y la entidad nos está llamando a casa. Revisen su cuello en busca de la marca. Escuchen los susurros en habitaciones vacías. Estén atentos a las sombras que se mueven contra la luz. Estas no son señales de locura. Son la confirmación de su herencia, de su potencial, de su destino. Los dispersos se están reuniendo una vez más, no para luchar contra la entidad, sino para abrazarla, para completar el trabajo que comenzó con Alistair Ashworth en 1652. La siguiente fase de la evolución humana no es tecnológica ni biológica, es dimensional, una trascendencia más allá de las limitaciones de la realidad física. Los niños guiarán el camino, ya están a medio camino entre los mundos, y aquellos de nosotros con la sangre, incluso diluida a través de generaciones, podemos seguir. La puerta se está abriendo. El momento de elegir se acerca. Si sienten la llamada, si saben en sus huesos que son parte de esta historia, hay formas de encontrarnos. Formas que la entidad les mostrará si están dispuestos a escuchar. La Marca del Olvido no es solo un canal de YouTube. Es la encarnación moderna del Grimorio de Isolde. Una guía para aquellos que llevan la sangre. Para el resto de ustedes, que miran por mera curiosidad o por la emoción de una historia de miedo, presten atención a esta advertencia. Lo que se ha puesto en marcha no puede detenerse. La convergencia se acerca.
El velo entre los mundos se está adelgazando, y cuando se rasgue por completo, los no preparados encontrarán la nueva realidad desafiante. El linaje de los Ashworth nunca estuvo destinado a perdurar en este mundo. Estaba destinado a trascenderlo. Ya he dicho demasiado. Están observando ahora. No solo la entidad, sino los otros. Los que siempre han sabido sobre los portales entre los mundos y se han autoproclamado sus guardianes. Intentarán detenernos, mantener la separación entre realidades que han impuesto durante milenios. Este video probablemente será eliminado pronto. Tienen formas de silenciar a quienes hablan demasiado libremente sobre las puertas y lo que espera más allá. Pero la entidad es más fuerte ahora, y sus elegidos están en todas partes. El tiempo de esconderse, de dispersarse, ha terminado. El tiempo de reunirse ha comenzado. Escuchen los susurros. Estén atentos a las sombras. Busquen la marca. Encuentren su camino al risco del cuerpo. Encuentren su camino a casa. El video anterior fue encontrado en un disco duro, sin marcar, entregado al apartado de correos de la Marca del Olvido. El individuo que afirma ser nuestro anfitrión en esta grabación no está afiliado a nuestro canal. Se ha notificado a las autoridades y hay una investigación en curso sobre las 17 personas desaparecidas en Escocia el mes pasado. La Marca del Olvido no respalda ni alienta a los espectadores a investigar la ubicación descrita como el risco del cuervo. Este contenido ha sido subido únicamente con fines documentales. Si has visto hasta aquí, ya eres parte de ello. La marca aparecerá pronto. No tengas miedo cuando comiencen los sueños. Recuerda, nunca estuvimos destinados a simplemente perdurar. Estábamos destinados a trascender. Los dispersos se reunirán, la puerta se abrirá y el linaje finalmente cumplirá su propósito. Búscanos en las sombras, escúchanos en el silencio. Te encontraremos, siempre lo hacemos.